Bueno, hasta que se conecta el video. Vamos a empezar con el parcial. Entonces, vamos a abrir uno, el último que califiqué, porque es el último que está abierto. Residuo 3. Bueno, todos eran iguales. Sí, o sea, todos eran, en todos tocaba hacer lo mismo. ¿Sí? ¿Y qué es hacer lo mismo? Pues en todos había que calcular, bueno, había que verificar que si esto era falso o verdadero, había que graficar la lámina, bueno, hacer todas las cuentas y pues lo último las cilíndricas. Entonces, bueno, voy a hacer residuo 3 y de los otros, pues de los otros parciales, pues les muestro o sea, les paso cuánto daba, ¿sí? Porque pues para no ponerme a hacer los 3 parciales, pues porque los 4 parciales, porque ahí se nos van las 2 horas. Entonces, empecemos. Bueno, este era un regalo. Había forma de hacer ese punto. Llegaba y le decía, usted tiene x al cuadrado más y al cuadrado igual a 100. ¿Sí? ¿Esto qué es? Pues esto es un círculo de radio 10. ¿Sí? Entonces usted llega ahí tan y pintaba el círculo de radio 10. Aquí ponía menos 10, aquí ponía 10 y aquí ponía menos 10. Entonces tan, usted hacía el círculo. Y lo que le preguntaban era, diga si es verdadero o falso que la integral doble sobre la región R ¿de qué? De 2 por dA era igual a 100 pi. Perdón, era igual a 100 pi, sí. Que si esto era verdad o era mentira. Entonces la pregunta era esa, ¿esto es verdadero o es falso? Había dos formas de hacer esto. La primera era, la forma extremadamente fácil era decir esto. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 100 es un radio, es un círculo de radio 10. Su área es pi por 10 al cuadrado, o sea 100 pi. Por lo tanto, la afirmación es falsa. Pues 2 por la integral de la región de dA es igual a 2 por 100 pi, o sea 200 pi. Era decir eso. ¿No toca resolver la integral? No, porque es que usted simplemente identificando o diciendo que esto Con era la razón. integral del área de la región, con eso era suficiente. Entonces, era Pues, 200 profe, pi. yo no lo hice parecido al suyo, o sea, lo hice un poquito diferente. Por eso le digo que era la primera forma. Esa es La la primera, segunda también es forma. la otra. Y la segunda forma, pues use polares. Resolviéndola todo. Use polares. Esto es un círculo de radio 10, pues R va de 0 a 10 y teta va de 0 a 2 pi. Pues si R va de 0 a 10 y teta va de 0 a 2 pi, pues eso implica que este integral pues es 0 a 2 pi, integral de 0 a 10 de R de teta. O como la quería hacer, si quería poner primero 2 pi y luego 0 a 10, listo. Y este integral es un regalo. Bueno, póngale el 2 aquí si quiere. Entonces queda 2R de R de teta, o podía multiplicar el 2 al final, no había problema. Lo importante era que pues si usted resolvía este integral, pues eso era integral de 0 a 10 de 2R de R, pues integral de 0 a 10 de 2R de R, 2R cuadrado sobre 2, evaluada de 0 a 10, lo cual ¿cuánto daba? Pues lo cual daba, el 2 se va con el 2, entonces queda 10 al cuadrado menos 0, o sea 100, y luego hacia la última integral, que era integral de 0 a 2 pi de 100 de teta. Y pues eso ¿cuánto le da? Pues le da 100 teta evaluado de 0 a 2 pi, pues entonces eso es 200 pi. Conclusión, falso. Ya. Eso era todo.
Ahí habían 17 puntos. Diciendo eso. Mire, es que era hasta más cortico hacer la integral que ponerme a hablar de lo del área. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, entonces sí ve por qué les decía que lo que les acaba de decir. No, mentiras. No, pues, o sea, yo esperaba que todo el mundo sacara esto, ¿no? O sea, era lo mínimo. Bueno, esa era la primera. El segundo punto, otro regalo. El segundo punto, incluso ese segundo punto se puso muy parecido en el quiz. Porque en el quiz puse determine la integral para encontrar la masa. Algo así. Y puse una región parecida, pero creo que la puse para el otro lado. No me acuerdo. No me acuerdo muy bien del problema del quiz. Pero era muy parecido. Entonces usted llegaba a hacer el triangulito, valía 4 puntos. Pero es que casi todo el mundo tiene 4 ahí. Porque pues hacer el triangulito valía 4. Entonces pues era simplemente poner aquí 10, aquí 10, 10. Y acá pues 0, 0. Bueno, esta integral, entonces, pues para hacer esta integral pues había dos formas de hacerla, pero de todas maneras, bueno, o sea, plantear la integral había muchas formas de hacerla, pero de todas maneras pues usted podía hacer ecuación punto pendiente o podía hacer varias cosas, pero de todas maneras pues y quedaba de 0 hasta x y x pues va de 0 hasta 10. Sí, entonces, ¿cómo sabía que ya iba hasta x? Pues entonces podía hacer punto pendiente. Entonces decía, pues la pendiente era 10 menos 0 sobre... La pendiente es y sub 0, y sub 1, y sub ¿qué? Y sub 2 menos y sub 1 dividido entre x2 menos x1. Pues entonces era 10 menos 0, o sea, m era 1. Si m era 1, pues entonces la pendiente era y menos 0, y igual a x. Sí, porque es y menos 0 igual a m por x menos 0, pero m es 1, entonces es y menos 0 igual a 1 por x menos 0, o sea, y igual a x. Entonces, aquí tenía que la parte superior era y igual a x, entonces usted monta aquí el de x, y al montar el de x, pues entonces le queda la integral. La masa, entonces, es integral de 0 a 10 de 2x más 13. Entonces integral de 0 a 10 de la integral de 0 a x de 2x más 13 de y de x. ¿Sí? Y es resolver esta integral. Voy a hacer la de más y la otra la hacemos en Wolfram. ¿Sí? Para no alargar tanto, porque pues al final es lo mismo. Entonces, integral de 0 a x de 2x más 13 de y, pues entonces eso le daba integral, perdón, eso le da de y, ¿no? Entonces de y le va a quedar 2xy más 13y evaluado de 0 a x, y entonces esto le queda 2x por x más 13 por x, o sea, esto es 2x cuadrado más 13x. Eso da la primera integral. Y la segunda integral era integral de 0 a 10 de 2x cuadrado más 3x de x. Entonces esto da 2x a la 3 sobre 3 más 3x al cuadrado sobre 2 evaluado de 0 a 10. Y evaluar eso de 0 a 10 era 2 por 10 a la 3 sobre 3 más 3 medios por 10 al cuadrado menos 0. Menos 0, menos 0, y pues entonces eso le daba 2 por 10 a la 3 sobre 3 más 3 medios de 10 al cuadrado, eso le da, no mentira, hay algo me quedó mal. Eso debe dar 3.950 tercios. Algo me quedó mal. ¡Ah! Entonces acá... Desgracia. Hacerlo así quedaba mal. Porque hay algo que hay que hacer por acá.
Y yo lo había hecho y se me perdió. Bueno, eso da 3950 tercios. Porque acá queda, a ver, 2xy, 13 0 a x. Entonces esto es 2x por x más 13 por x. Eso da 2x al cuadrado más 13x. Ah, es que aquí es 13. Pues sí, es que 3. Aquí es 13. Aquí es 13, entonces aquí es 13. O sea, aquí es 13. ¿Sí? ¿Por qué puse 3? No tengo ni idea, pero es 13. 3950, ahora sí, 3950 tercios. Eso daba la integral de masa. Entonces la masa daba eso. Entonces, ¿en qué íbamos? Íbamos en que esto pues valía 4 puntos. Eso valía 4 puntos. Resolver la masa valía 6. Resolver la masa valía 6. Eso decía aquí, miren. 4 la gráfica, 6 la masa. 6 la masa, el mx y el my. Entonces usted hacía mx, my, muy parecido a como estaba la otra. Integral de 0 a 10, de 0 a x, mira aquí está, 3950 tercios. Esto es my. My multiplicar por x la integral, ¿no? Lo que le digo, no la voy a hacer porque ¿para qué? Si ya pues todos ven cómo se hace. Aquí simplemente pues 2x al cuadrado más 13x y hace completamente lo mismo. Entonces eso es mx, eso es my porque está multiplicado por x. My es integral de 0 a 10, integral de 0 a x, de x por 2x más 13. De y de x, y eso da 28.000 tercios. 28.000 tercios, o si alguien lo aproximó, 28.000 tercios es 9.333.333. Sí, se valía de las dos formas. Entonces, ahí está. ¿Sí? Eso daba my. Y mx es multiplicar por y a toda la integral. My daba entonces 14.000 tercios. ¿Sí? Entonces, mx que es integral de 0 a 10, integral de 0 a x, de y por 2x más 13, de y de x, pues eso daba 14.000 tercios, y eso es aproximadamente la mitad de lo otro. Entonces 14.000 dividido en 3, o sea 4.666.666. Esto era my, mx, hacer esta valía 2, hacer esta valía 2, y pues decir que x barrita era my sobre m, o sea x barrita es 9.333.333 sobre la masa, que es 3.950 tercios. Entonces x daba 560 sobre 79, y y barra se hace parecido, pero entonces es con my, con mx es, entonces es 14.000 tercios dividido entre 3.950 tercios, pues eso es 280 sobre 79, y ahí tiene el centro de masa. Hacer el centro de masa habría otros dos. ¿Listo? Bueno, eso va por el x barra y el y barra, entonces eso daba. Que usted hizo bien estas integrales, pero aquí en vez de poner my puso el mx, pues no tiene el centro de masa. Sí, o sea, digamos hizo fue mx sobre m, o sea, puso el 280 sobre 79 en x barra, y puso el y barra, puso 560 sobre 79, pues pierde los últimos 2 puntos, pero las integrales sí se las valgo. ¿Sí? Entonces, pues ahí tiene también otro puntico más. Otro error que vi era que hacían esta integral, o sea, calculaban esto que está aquí es x barrita, o sea, esto que está aquí es x barra, o sea, usted podía hacer esta integral y una dividirla por la masa, por lo que le daba la masa,
Entonces, pues así esta integral y la dividía de una vez por la masa, pues le daba de una vez x barra, también se podía. Sí, entonces, pues hacía un solo cálculo, pues eso también se valió. Y eso fue lo que se valió. Eso respecto a masa y centro de masa. Y el último era un regalo también, porque era simplemente, era un cilindro. O sea, usted tenía que y se movía de 0 a raíz de 100 menos x al cuadrado. X se movía de 0 a 10. Y pues z iba por libre porque se movía de 0 a 2. ¿Sí? Entonces, usted z no le interesa. A usted lo que le interesa es despejar aquí y. Entonces usted decía y igual a raíz de 100 menos x al cuadrado. Pues usted le va al cuadrado, y al cuadrado es 100 menos x al cuadrado, lo cual implica que x cuadrado más y cuadrado es igual a 100. O sea, esto es un círculo de radio 10. Vuelve y juega el círculo de radio 10. Entonces usted tiene un círculo de radio 10, eso le decía y. Bueno, pero en realidad y no le decía todo el círculo, porque era la raíz superior. Entonces al tomar la raíz superior, pues solo tomaba esta parte. Pero además x se movía de 0 a 10. Entonces como x se movía de 0 a 10, pues entonces solo está tomando esta parte para x, lo cual implica que solo va a tomar esa parte. Y esa parte en coordenadas cilíndricas, pues es lo mismo que hacer polares. Entonces θ se va a mover de 0 a pi medios y r se va a mover de 0 a 10. Bueno, y z pues se movía de 0 a 2. Entonces, hacer esto valía 10 puntos. Y los otros 7 pues se lo ganaba resolviendo la integral. Que la integral se resolvía rápido porque pues le quedaba integral de 0 a 2, integral de 0 a pi medios, integral de 0 a 10 de x cuadrado más y cuadrado, pero x cuadrado más y cuadrado, bueno, hay que cambiar eso, ¿no? Tenía usted x cuadrado más y cuadrado, pero x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado, entonces le quedaba r cuadrado r de teta de z. Aquí como la quisiera hacer, hubo gente que la cambió y la puso así, integral de 0 a 2 de r al cubo de, aquí quedaría entonces de z, luego puso, ahí sí puso el de r, y luego ahí sí puso el de teta, pi medios. O sea, de z, de r, de teta. No pasaba nada. Aquí no importaba. Aquí no importaba porque pues al final lo importante era calcular esa integral. Que esa integral pues le daba, esta en particular daba 2500 pi. Hubo gente que yo creo que la metió en una calculadora y sacó la integral. Bueno, y se le dio algo. Pero pues no debería darle nada. No debería darle nada. Pero pues bueno. Y la metió una calculadora. Pero pues ahí se le dio algo. Porque al igual si no le daba eso, acaba 0,5. Entonces, aquí fue madre. Pues démosle unos puntos ahí. Entonces, pues. Eso. Hubo gente. Los últimos 2 parciales que califiqué. Yo no sé de dónde sacaron aquí. Es que metieron lo que estaba aquí. Es que metieron disque x cuadrado más y cuadrado. Lo metieron en esta integral. En la encontrar el área aquí del círculo. No entendí. Eso no lo entendí. Y bueno, eso fue el parcial. Esto era el parcial residuo 3. ¿Sí? No sé si quieren que les pase los resultados de... Bueno, que es que está largo. Los resultados de los otros temas. Sí. Bueno, pues madre, ¿cómo hacemos esto rápido? A ver, residuo 0. Bueno, residuo 0, a ver, ustedes son multivariable B, ¿no? Residuo 0, el primero era verdadero. El primero era verdadero y la integral daba 648 pi. La integral era integral de 0 a 8, integral de 0 a 2 pi. De 8 de 8r de teta de r. ¿Sí? Esta integral.
Eso a 648 pi era verdadero. El segundo, masa. Masa era 2511 medios. MX es 33.777 sobre 2. MY era 33.777 sobre 4. Bueno, ya ustedes aproximarán, si hicimos con la aproximación. X barra daba 417 sobre 124 y Y barra daba 417 sobre 62. Eso da residuo 0. Y la última integral que daba integral de 0 a 2, integral de 0 a pi medios, o sea, era lo mismo, ¿no? Integral de 0, pues la forma de calcularla era la misma, o sea, solo que le quedaba un círculo de radio 9, pero era lo mismo lo que estaba en el primer cuadrante, pues. Entonces, integral de 0 a 2, integral de 0 a pi medios, integral de 0 a 9 de r a la 3 de r de teta de z, y la integral daba 6.561 cuartos de pi. Eso era el tercero. Lo que le digo, usted pues resolvía esta integral, o sea, resolver esta integral pues no era complicado. Sí, porque... Bueno, voy a resolver esta, sí, para que no quede ahí como el vacío. El profesor no resolvió la integral, no, mire la vea. Usted hace integral de 0 a 9 de r a la 3 de r, eso es r a la 4 sobre 4 valorado de 0 a 9, pues entonces le da 9 a la 4 sobre 4. Luego usted hace integral de 0 a pi medios de 9 a la 4 sobre 4. 9 a la 4 es el 6.500 y pico. 6.561. Entonces esto es 6.561 cuartos de teta. Entonces pues eso es 6.561 cuartos que multiplica a pi medios menos 0. Pues eso entonces le da 6.561 octavos de pi. Eso da la segunda. Y la última integral de 0 a 2 de 6.561 pi sobre 8 de z. Pues entonces eso es 6.561 sobre 8 por pi que multiplica a 2 menos 0. Entonces eso que le da, pues eso le da 6.561 cuartos de pi. Y ahí tiene la integral. ¿Estamos de acuerdo? Eso era. Sí, profe. Residuo 0. Los otros sí solo voy a poner los resultados. Residuo 1. Residuo 1 era falso. Falso porque la integral daba 576 pi. Y ahí en el residuo 1, decía que era 288 pi. Entonces no, es 576 pi. Masa. Masa daba 1568 tercios. MX da 5888 sobre 3. MY daba 3072. X barra daba entonces 3072 sobre 1568 tercios. Eso era aproximadamente 5.877. Y barra daba 3.755, que era tomar el 5.888 tercios entre 1.568 tercios. Entonces eso daba 3.755. Y la integral que daba, la última, integral de 0 a 2, integral de 0 a 8, integral de 0 a pi medios. Bueno, lo que le digo, aquí no importaba el orden, r a la 3 de teta de r de z. Pero bueno, digamos, si lo hacían así, no pasaba nada. 0 a pi medios, integral de 0 a 8 de r a la 3 de r de teta de z. Entonces, esta era la integral a resolver y esa integral daba 1024 pi.
Eso era residuo 1. Y residuo 2, yo no sé si este era el que eran como 3 personas nomás. Había uno que eran solo 3 personas. Residuo 2 era x cuadrado más y cuadrado igual a 4. La afirmación era verdadera porque era integral de 80 de a, pero entonces eso es 80 por pi por 4. No, perdón, 20. 80 era el resultado. 20 de a. Entonces era 2 por 4, 8. Pues entonces 80 pi. Entonces por eso era verdad. Era verdadera. Eso es el primero. El segundo, masa 68 tercios. MX daba 64 tercios. MY daba 100 tercios. MY daba 100 tercios. X barra daba 25 sobre 17 y Y barra daba 16 sobre 17. Y la última integral que daba integral de 0 a 2, integral de 0 a pi medios, integral de 0 a 2, de r a la 3, de r de teta de z. Aquí se puede confundir uno, pero no pasaba nada. Y esa integral daba 4 pi. Y ese era todo el parcial. Preguntas, dudas, quejas, comentarios, sugerencias. Bueno, aprovechen a dar las sugerencias, a ver. ¿Qué quieren decir? Desahóguense. Que mirándole se me olvidó meter una hoja. El centro de masa. ¿Qué pasa con el centro de masa? No, no, se me olvidó meterla en el archivo. F en el chat. F en el chat, sí señor. Ahí sí. Es que, o sea, cuando pasen esas cosas, revisen de una, ¿sí? O sea, porque si por lo menos han pasado 10 minutos, qué sé yo, después de la entrega, pues uno, hágale, mándelo, ¿sí? Pero entonces, pues, sí, o sea, estén pendientes de esas cosas, porque es que si no pasan las cuentas, ¿yo cómo les califico? ¿Yo qué les voy a calificar? ¿Sí? Pues la verdad, las notas yo pensé que iban a estar muchísimo mejor. Pero bueno, yo siempre pienso cosas y nunca salen. Pero de verdad, créame que el parcial estaba demasiado fácil. O sea, estaba demasiado fácil como para usted sacarse el... ¿Cómo es que nadie le pasó? No, pues, Yo no creo. pues muy poquitos. O sea, mire, sinceramente, les voy a ser sincero. Yo tiré este parcial para salvar el anterior. O sea, este parcial lo puse pensando en ustedes. Pensando en que fuera un parcial fácil, en que fuera un parcial rápido, de lo que habíamos visto, de lo que habíamos hecho como 50 ejercicios, porque de masa yo creo que hicimos como 200 ejercicios, de lo de polares, encontrando el círculo, el radio, todas las cosas, hicimos cualquier cantidad, y por eso no metí esféricas, porque yo iba a meter esféricas. Pero entonces pues vi el que pusieron en el taller de esféricas y no, con eso es suficiente. ¿Sí? Entonces, pues, la verdad lo hice pensando en ustedes para que recuperaran la nota. ¿Por qué lo digo? Porque como se van a dar cuenta ahorita que empecemos el último corte es pesadísimo. Porque en el último corte se vienen los 3 teoremas más importantes. ¿Sí? Y para usted poder usar esos teoremas importantes, usted tiene que saber muchísimas cosas. Hay que hacer varias cuentas, hay que encontrar cosas, hay que reescribir. Bueno, eso es bastante largo y es bastante tedioso. Entonces, pues, no es para que se vayan y se echen de un barranco, porque ya los veo allá tirándose, allá por la vía de la soberanía, ya los veo allá botándose. O aquí los que conozcan Bucaramanga, ya los veo allá botándose el mirador en la mesa.
No, tampoco. Pero, ay Dios. En fin, no digo más. Pero Profe, entonces, una consulta, ¿usted cuándo sube las notas? yo por el jueves. Tengo pensado el jueves. Que me hace falta calificar el taller. Así que les muestro. Vea. Profe, usted va a calificar o sea, va a enviar el PDF como la vez pasada, creo, ¿De qué? de las notas de todos o por Sí, sí, yo individual les envío un las PDF. suba? Sí, sí, yo les envío un PDF antes de subirlas. Pero entonces, mire, me falta calificar los dos talleres. Los tengo ahí para calificarlos ahorita. Ahorita mientras veo el partido los voy calificando. Entonces, ¿qué? Califíquelos de una. Ya que tenemos clase, man. Que tras de que van como van. Entonces, toca No, aprovechar profe, las ¿qué clases. podemos hacer para salvar la nota, pues? ¿Qué pueden hacer para salvar la nota? Estallar el último corte porque ya no fue más. No, Y espero no que el sé, taller profe. haya quedado bien. Uy, profe, es que deberíamos calificar el taller porque la espera meses, espera, Pues le tocó directo, esperarse por hasta mañana. practicando rimas. Bueno, entonces, vamos a clase porque estamos atrasados. Entonces, a ver, espérenme esto por aquí. Yo ya tenía eso preparado. Bueno, vayan y tomen agua mientras busco aquí las clases. Que tengo un desorden. La idea es la siguiente. O sea, la idea es que nosotros pues venimos de funciones de este estilo. Fxy, por ejemplo, igual a, no sé, a x al cuadrado menos y al cuadrado. ¿Sí? ¿Qué pasa? Nuestras funciones, así fuera una sola variable, o sea, por ejemplo, fx igual a x al cuadrado, cuando nosotros introducimos un número real, entonces, por ejemplo, evaluamos en 2,5, al evaluar la función en 2,5, nosotros lo que estamos viendo es que esto me da 2 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Pero esto que está aquí, 2 al cuadrado es 4, 5 al cuadrado es 25, o sea, esto me está dando menos 21. ¿Qué significa esto? Eso significa que cuando yo evalúo la función en un número, en una pareja de números reales, lo que yo obtengo es un número real. Sí, o sea, siempre voy a obtener un número. O sea, cuando yo evalúe la función, sea de una, sea de dos, sea de tres, sea de cuatro, sea de cinco variables, al evaluar la función, cuando yo hago la evaluación de la función, esa evaluación de la función me da un número. Entonces, por ejemplo, aquí evalúo en 2,5. Al evaluar en 2,5, pues eso me da menos 21. O cuando evalúo, por ejemplo, f de x igual a x al cuadrado, entonces, por ejemplo, evalúo en 3, pues entonces obtengo que pues f de 3 me da 9. También me da un número real. ¿Sí? O sea que siempre que yo evalúe una función de las cuales yo estaba acostumbrado antes, pues siempre me da un número real. ¿Qué pasa? Que este tipo de funciones en realidad se llaman funciones escalares. Pero bueno, pues uno las llama funciones, ¿sí? O sea, funciones en general. ¿Qué pasa? Que existen otro tipo de funciones. Existen otro tipo de funciones que cuando yo evalúo en un punto, o sea, yo tengo por ejemplo f mayúscula igual a, por ejemplo, a esto, ¿qué va a pasar? Pues que por ejemplo, si yo tengo f de xy igual a, qué sé yo, 35x más 2y en y más 2x menos 5y en j, por ejemplo, cuando yo tenga esta función en términos de xy y lo que obtengo es que me va a dar un valor para y un valor para j, ya cuando yo introduzco y j, o los vectores componentes, o los vectores que determinan las componentes unitarias, y jk, ya la evaluación de la función, o sea, f del punto que yo estoy tomando, ya no me da un número, sino que me da un vector. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí puedo volver a evaluar f de 2,5,
Pero cuando evalúe f de 2,5, ¿qué me va a dar? Me va a dar 70 más 10, me va a dar 80 en i, más 2 por 2, 4, menos 5 por 5, 25. Eso me da menos 21 en j. Más menos 21 en j. Entonces, nuestras funciones van a cambiar. ¿Por qué? Porque las funciones que teníamos ya no van a estar determinadas por números reales, como vemos aquí, menos 21, 9, todos estos valores, sino que ya van a ser un vector. ¿Cuál vector? Pues para 2,5, por ejemplo, ya voy a tener el vector 80i menos 21 en j. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, para cualquier cantidad de puntos, o sea, para cada punto, yo voy a obtener un vector. Y eso es lo importante de entender ahora. Para cada punto, no me va a dar un valor, un solo valor, sino que me da un vector. Y eso es importante en el sentido en cómo vamos a ver estas nuevas funciones. Y las funciones que están determinadas por esta forma, estas funciones se van a llamar campos vectoriales. Y ya vamos a ver por qué se llaman campos vectoriales. Se llaman campos vectoriales básicamente por lo siguiente. A ver, vamos a abrir aquí GeoGebra y les voy a mostrar básicamente por qué llaman campos vectoriales. Miren, voy a abrir aquí en el escritorio. Miren, en este caso, vean lo que voy a hacer. Miren, les voy a explicar esto que está aquí. Esto que está aquí es lo siguiente. Los puntos rojos son el dominio de la función. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este punto que está aquí, yo tengo el punto 0,1. Y como ustedes pueden observar, del punto 0,1 está partiendo un vector. ¿Cuál vector? Ese vector que está ahí, el vector 0,1. ¿Y cómo sé que, por qué estoy hablando del vector 0,1? Porque es un vector, o sea, aquí ya tengo una función dibujada, ¿no? Pero entonces vamos a poner la función de la cual estábamos hablando. El problema es que va a quedar muy grande. 35x más 2y. Entonces, vamos a graficar, vamos a ver cómo se ve ese campo vectorial. Miren, entonces espérenme y lo escribo por aquí. ¿Cómo era? 35x más 2y. Para no tener que estar volviendo allá. 35x más 2y más 2x menos 5y en j. Mire, póngale cuidado. O sea, aquí voy a construir el vector para cada uno de los puntos. ¿Sí? Entonces va a ser 35x, 35 por x, ya les explico por qué lo escribo así, más 2 por b1, que es y, coma, 2x, o sea, 2 por a1, 2x menos 5y. 5Y. Mire, si ve lo que está pasando. Mire, ese es el campo que tenía yo allá, ¿no? 35x más 2y en i más 2x menos 5y en j. Mire lo que pasa. Vamos a fijarnos en alguno de estos puntos. Vamos a fijarnos en este punto, por ejemplo. Ese punto es 0,2. O sea, 0 en x, 2 en y. ¿Qué pasa con 0,2? Pues con 0,2, cuando yo lo evalúo en la función, vamos a mirarlo acá. Entonces, f mayúscula de 0,2 me da 35 por 0, que es x, más 2
por 2 en Y. Eso en Y. Más 2 por 0 menos 5 por 2 en J. O sea, ese vector 0, 2 me está dando este vector. Me está dando el vector 4i menos 10 en J. Eso es f de 0, 2. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. El cual pues es efectivamente este vector que tengo acá, no, mírelo. Menos 4 en x. Ah, no, mentiras. Este vector no. Este vector. Es que ese ya es con la otra cuenta hecha. Estamos hablando de este, ¿no? 0, 2 me da menos 4 en x menos 10 en y. ¿Sí eso es lo que me da? Sí, señor. Ah, sí. 4 en x menos 10 en y. Sí, o sea, 4i menos 10j. Ese es ese vector. Pero mire, este vector que está acá, ese vector que está acá, claro, usted va a pintar el vector menos 4, menos 10. Cuando usted pinta el vector 4, menos 10, pues en realidad no es este vector. Este no es el vector 4, menos 10. El vector 4, menos 10 parte desde el origen. Pero resulta que como esto es un campo vectorial, cuando yo hablo de campos vectoriales, lo que voy a tener es que el vector va a partir desde el punto en el cual usted evaluó la función. ¿Sí? Entonces, este sí es el vector 4 menos 10, pero el vector 4 menos 10 que inicia desde el punto 0,2, porque es la imagen de 0,2. ¿Me entiende? O sea, este es el vector asignado al punto 0,2. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo que este punto, este vector que está aquí es el vector menos 2, 5. Ese vector es el vector asignado al punto 0, menos 1. Lo mismo que yo puedo calcular este vector, por ejemplo, este vector que corresponde a este punto, este vector que corresponde a este punto, este vector. Bueno, es que los dos vectores salen como para el mismo lado, ¿no? O sea, cada uno de los vectores que se ven ahí son vectores que parten desde los puntos rojos. O sea, este vector que está aquí fue el vector asignado a este punto rojo. Este vector que sale acá es el vector que sale asignado a este punto rojo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. ¿Y cómo sé cuál es el final de cada vector? Por ejemplo, ¿por qué este llega al punto 2 menos 4? Pues porque lo que yo hago es una suma. Lo que yo hago es una suma de vectores. ¿Por qué una suma de vectores? Porque este vector es en realidad el vector que va desde 0 hasta 1 sumado con el vector de la imagen que le termina dando acá. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un campo vectorial es una función para la cual a cada punto se le asigna un vector. Y entonces, esta sería la forma gráfica de un campo vectorial. ¿Dónde más se pueden ver campos vectoriales? Pues bueno, campos vectoriales se pueden ver, por eso hay un buen dibujo en el Larson que muestra ejemplos de campos vectoriales. Vean. Por ejemplo, esto que está aquí está representando un campo vectorial. Y mire que los campos vectoriales permiten ver muchas propiedades de la función. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la función que se está representando en esta gráfica, pues es la función que está determinando la velocidad pues, de la rueda, ¿sí? A cómo está girando la rueda o cómo está girando la rueda para cada punto. Y además me da mucha más información. ¿Por qué? Porque me está diciendo, pues es algo que es claro, la velocidad de los puntos que están cerca al eje de la rueda,
pues esa velocidad va a ser más pequeña, la velocidad tangencial va a ser más pequeña mientras más cerca se esté el eje. O sea, mientras si usted está aquí, por ejemplo, en el borde en la circunferencia, pues va a ser más fuerte la velocidad tangencial en ese punto, va a ser más grande. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. O sea, las funciones vectoriales o los campos vectoriales me permiten mostrar mucha información o recopilan mucha información acerca de la función, ¿sí? Por ejemplo, esto que está simulando la aerodinámica, ¿sí? Entonces la aerodinámica de este vehículo, entonces pues si este vehículo es, bueno, de acuerdo pues a la longitud que tenga estos vectores, entonces se dice que si es bueno aerodinámicamente o hay que cambiarle o hay que hacer cosas. O por ejemplo, los campos gravitatorios. Sí, los campos gravitatorios, por ejemplo, esto es la Tierra. O sea, en realidad esta es la representación de lo que hace la gravedad con nosotros. Sí, o sea, nosotros estamos pegados al piso por la fuerza de la gravedad. Pero entonces, muy seguramente, si nosotros nos metemos más hacia adentro del centro de la Tierra, valga la redundancia, o sea, mientras nos metemos más hacia el centro, pues mientras más adentro esté, pues más fuerte es la gravedad. Sí, la gravedad lo va a afectar más a usted. O mientras usted se salga de la Tierra, o sea, salga de la atmósfera, pues menos va a ser la gravedad. Entonces en el espacio usted no tiene gravedad. Por eso es que en el espacio, pues, usted no tiene fuerza así que lo ate a algo. O por ejemplo, entender esto de los campos de fuerzas gravitatorios puede explicar por qué los satélites no se salen de órbita. O sea, que usted tiene un satélite, o si usted pone un satélite, el satélite queda en un punto donde ese vector, o sea, digamos, usted puede ponerle aquí, en ese vector, allá en la órbita terrestre, si usted mira el vector va a estar, o sea, empieza y termina en el mismo punto. ¿Por qué? Porque tiene la fuerza que lo hace salir hacia afuera, o sea, la fuerza de la rotación y de la traslación de la Tierra, hace que no se vaya hacia adentro de la Tierra, o sea, que no caiga, ¿sí? Pero la fuerza de la gravedad hace que tampoco se salga, ¿sí? Entonces, pues por eso es que los satélites se mantienen en órbita. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cuál sería la representación de un satélite en un campo de fuerza gravitatorio? Pues puntos. Puntos porque no hay fuerza, ni que lo saque ni que lo entre. ¿Estamos de acuerdo? Señor. Bueno, después de toda esa introducción física, pues hay una cosa que sí debemos, digamos, como cortar, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que nosotros aquí nos podríamos quedar estudiando de mil amores toda la parte todos los campos vectoriales posibles. Pero eso es algo que es muy difícil de hacer porque hay muchísimos campos vectoriales. Entonces, en este curso nos vamos a enfocar en un tipo de campo vectorial específico, que se van a llamar los campos vectoriales conservativos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Listo, existen infinidad de campos, los podemos graficar, tal, pero los que nos van a interesar para muchas de las aplicaciones, especialmente los 3 teoremas importantes, van a estar determinados por los campos vectoriales conservativos. ¿Y por qué se llaman campos vectoriales conservativos? Se llaman campos vectoriales conservativos porque básicamente, pues la definición es que se puede escribir como el gradiente de una función diferenciable. Pero más que eso es porque ayudan a representar muchos fenómenos que pues tienen la propiedad de conservar la energía. Por eso es que llaman conservativos. Así lo llaman aquí en este libro, ¿no? En el libro que nosotros manejamos, el Light Hall, claro, pues es un libro mucho más antiguo.
En el Leithold se habla de los campos, por aquí lo dicen, de los campos vectoriales conservadores. Pues bueno, es lo mismo. Sí, o sea, conservativo, conservador, lo mismo. Entonces, nos vamos a enfocar en ese tipo de campos. Entonces vamos a hablar de campos vectoriales conservativos. Entonces, ¿cuándo un campo vectorial es conservativo? Pues fácil, básicamente un campo vectorial va a ser conservativo si cumple la siguiente condición. Entonces, diremos que F mayúscula igual a MI más NJ más P en K es un campo conservativo, un campo vectorial conservativo. Lo llamamos campo conservativo, ¿sí? O sea, no necesariamente siempre hay que decirle campo vectorial conservativo, sino simplemente le puede decir campo conservativo. Entonces diremos que la función f, pues igual a mi más nj más p en k, es un campo vectorial conservativo si existe una función f minúscula diferenciable. ¿Diferenciable en qué sentido? En que existen sus derivadas parciales. Tal que f mayúscula, o sea, el campo, sea igual al gradiente de esa f minúscula. ¿Sí? Entonces, por eso era importante comprender pues la parte del gradiente. ¿Sí? Aquí vamos a volver al gradiente. Aquí vamos a volver a la derivada direccional. Aquí vamos a volver a toda esa parte que vimos en el primer bloque. Y yo creo por ahí en unas 2 clases volveremos de nuevo a las integrales múltiples. ¿Sí? A integrales dobles e integrales triples. Que esas pues nos van a ayudar a evaluar unas integrales especiales que se llaman integrales de superficie. Entonces la idea es esta. Usted tiene un campo vectorial. Se va a llamar un campo vectorial conservativo si usted puede encontrar una f minúscula de tal manera que f mayúscula sea igual al gradiente de f minúscula. Eso es lo importante que tenemos que encontrar. ¿Y cómo determinamos o cómo sabemos si un campo vectorial es o no es conservativo? Pues bueno, para determinar si un campo vectorial es o no es conservativo, pues se tiene el siguiente teorema. Bueno, se llama el criterio para campos conservativos en el plano. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un campo vectorial. Luego que tomemos ese campo vectorial, vamos a identificar a M y a N. Si M y N cumplen la siguiente condición, vamos a decir que el campo vectorial es conservativo. Entonces, sean M y N funciones diferenciables con derivadas parciales continuas en un disco abierto. Entonces, diremos que el campo
que el campo F igual MI más NJ es conservativo, diremos que el campo F, MI más NJ es conservativo si y solo si se cumple la siguiente condición. La derivada parcial de M respecto a Y es igual a la derivada parcial de N respecto a X. ¿Sí? O sea, vamos a identificar a M y vamos a identificar a N. Luego que se identifique a M y se identifique a N, se van a calcular las derivadas parciales. Entonces, calculamos la derivada parcial de M respecto a Y. Calculamos la derivada parcial de N respecto a X. Si calculamos la derivada parcial de M respecto a Y y calculamos la derivada parcial de N respecto a X y vemos que esas dos derivadas parciales son iguales, entonces vamos a decir que el campo es o no es conservativo. ¿Sí? Si se cumple la igualdad, pues es conservativo. Si sale distinto, pues no es conservativo. ¿Estamos? Sí, señor. Señor. Profe, estas son para dos variables, ¿verdad? Para dos variables, sí. Es que con 3 tenemos que incluir otro concepto que se llama el rotacional. Ya lo vamos a ver, tranquilo. Entonces, vamos a calcular, vamos a verificar los siguientes campos si son o no son conservativos. Entonces, ejemplo. 12 F igual. Ejemplo, ¿no? Entonces vamos a tomar el siguiente campo. F igual a 12x al cuadrado más 3y cuadrado. 12x al cuadrado más 3y cuadrado más 5y en y más 6xy menos 3y cuadrado más 5x en j. ¿Sí? Entonces, tome ese campo y la pregunta ¿es f conservativo? ¿Qué tenemos que mirar para saber si es o no es conservativo? ¿Qué tenemos que mirar para ver si eso no es conservativo? Bueno, pues tenemos que mirar quién es M. ¿Me escuchan o no? Se fue el internet. Hasta ahorita, profe. ¿No me escuchaban? No, nada, se fue. ¿Y a qué hora se fue? Quedó la pantalla congelada, quedó escribiendo 12x cuadrada más 3y hasta ahí. Bueno, ahí lo acabé de escribir. Entonces, ¿es ese campo conservativo? ¿Qué tenemos que mirar para saber si ese campo es conservativo? Resolviendo. Pues ¿quién es M y quién es N? ¿Sí o no? ¿Quién es M? M, sí, ¿no? 12x al cuadrado más 3y cuadrado más 5y. Más 5y. ¿Y quién es N? N es 6xy menos 3y cuadrado más 5x. Listo. Entonces, ¿qué debemos hacer con M?
Derivarla con respecto a y, profe. Entonces, derivada parcial de m respecto a y. ¿Cuánto me da la derivada parcial de m respecto a y? Da 30y cuadrado, profe. ¿Cómo 30y cuadrado? ¿Y por qué 30y cuadrado? Ah, espere. Profe, más 6y más 5. 6y más 5. 6y más 5. ¿Y la de n respecto a x cuánto me da? Da 6y más 5, profe. Entonces, ¿cómo es de m de y respecto a de n de x? Igual. Son iguales. Entonces, pues como de m de y es igual a de n de x, pues entonces decimos que f es conservativo. ¿Listo? F es conservativo. A ver otro ejemplo. 45 f igual a, vamos a ver este, 35x a la 4, 35x a la 4 menos 3x cuadrado y a la 4 más y a la 9 en y más menos 4x a la 3 y a la 3 menos 9x y a la 8 en j. ¿Es conservativo? Bueno, verifiquen ahí a ver si eso no es conservativo. Parcial de derivada parcial de m respecto a y. Entonces, derivada parcial de m respecto a y, pues es 4 por 3 menos 12x al cuadrado y a la 3. ¿Cierto? ¿Más qué? Más 9y a la 8. Más 9y a la 8. Y derivada parcial de n respecto a y es igual a qué? X. Menos 12x al cuadrado y a la 3. Menos 9x. Más. Más, sí. Más 9y a la 8. Entonces, eso no es conservativo. No, profe. ¿Por qué no? Porque en el de n no está y al cubo, ahí dice. Tiene Pero que ¿por ser qué no lo exactamente escribí? igual. Pero no es que no lo escribí. Ahora sí. Sí. Entonces, es conservativo. ¿Estamos? Es Sí, conservativo. señor. Bueno, es conservativo. Vamos a encontrar uno que no. A ver, es que me van a salir ahora todos conservativos.
A ver, entonces, 45 x a la 4 y al cuadrado menos 6y a la 6 menos 3 en y más 18x a la 5 y menos 12xy a la 5 más 7 en j. A ver si ese sí sale. Conservativo también. Hágale la cuenta. Entonces, a ver. Esta respecto a y, ¿no? Entonces, dm de y. dm de y le da 50... 90x. 90. 90x a la 4. 90x a la 4y Ujú. menos 36. Menos 36 y a la 5. Ajá. ¿Y de n de x cuánto da? 90x a la 4 y menos 60 xy a la 4. ¿Sí está bien así? Es respecto a x, entonces es 60y a la 4. Porque cuando se deriva respecto a x, pues el y a la 5 queda constante, ¿no? Y a la 5. 60y a la 5. Sí, entonces no es conservativo. No es conservativo. ¿Por qué? Porque pues 60y a la 5 es distinto de 36y a la 5. Aún así el primer término haya dado, como el segundo no da, pues entonces no es conservativo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Ahora, ¿listo? ¿Todo bien? Profe, ¿sí da 60? ¿60? Sí, 12 por 5 es 60. Entonces sería que ya la 4. Pero es que es respecto a X, porque por... Sí, profe. Pero es que Entonces, está eso solo respecto a Sería quedaría solo x. 12, ¿no? 12 ya a la 5. Ah, sí, señor. 12 ya a las 5. Sí, gracias. 12 ya a las 5. Pero todavía no da. Pero de todas maneras, pues no es conservativo. Entonces, listo. Esto es, o así se determina cuando un campo no es conservativo en el plano. ¿Qué pasa en el espacio? Bueno, en el espacio sí se complican las cosas. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, ¿y qué pasa en el espacio? Es decir, cuando F igual MI más NJ más P por K es conservativo. Bueno, yo creo que pues todos están familiarizados con IJK, ¿no? O sea, X, Y y Z. Sí, o sea que no tengo que ponerme pues a explicar qué es IJK. ¿Sí? ¿Sí o no? Bueno, yo aquí hablando de... Bueno, listo, bien. Entonces, ¿qué pasa en el espacio? Pues bueno, en el espacio se complica todo de una manera absurda, porque se vuelve muy complicado. ¿Por qué? Porque en el espacio, pues necesitamos introducir un nuevo concepto que se va a llamar el concepto del rotacional. Rotacional. Sí, o sea, yo sé que el rotacional pues no es exclusivamente para esto. Sí, el rotacional pues le vamos a encontrar un uso pues más adelante. Pero de todas maneras, pues sí va a ser importante saber calcular el rotacional de un vector. Entonces, vamos a definir dos cosas. Definición. Divergencia y rotacional. Entonces, dado un campo,
O sea, tenemos lo siguiente. Dado un campo F igual MI más NJ más P por K, definimos lo siguiente. La divergencia de F, que se denota por div de F, será igual a gradiente punto F. O sea, será igual a el vector gradiente, que pues es derivada parcial respecto a x en y, más derivada parcial respecto a y en j, más la derivada parcial respecto a z en k, pues ese es el vector gradiente, punto, producto punto f, o sea, mi más nj más p por k. Pero bueno, pues nosotros sabemos que el producto punto pues es multiplicar componente a componente, entonces es multiplicar esto por esto, multiplicar esto por esto, o sea, multiplicar i con i, j con j, k con k y sumar. O sea, entonces la divergencia pues será simplemente la derivada parcial de m respecto a x más la derivada parcial de n respecto a y más la derivada parcial de p respecto a z. Eso será la divergencia de f. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Eso es la divergencia, ese producto punto. Ese producto punto. Entonces, ¿qué necesitamos para calcular la divergencia? Derivada parcial de m respecto a x, derivada parcial de n respecto a y, derivada parcial de p respecto a z. Y el rotacional de f será el producto cruz entre el gradiente y f. Por eso es que el rotacional se vuelve complicado, porque es un producto cruz. Bueno, yo no sé ustedes cómo calculan el producto cruz, porque pues bueno, el producto cruz pues es algo un poquito más complicado de calcular, pero de todas maneras pues el producto cruz pues usted lo puede resumir de la siguiente manera: I j k, aquí pone el primer vector, derivada parcial respecto a x, derivada parcial respecto a y, derivada parcial respecto a z, y aquí abajo pues pone el MNP, y es calcular este determinante. ¿Sí recuerdan cómo se calcula un determinante? Sí, señor. Bueno, entonces, pues una forma de calcular un determinante pues es tomar y tapar la columna que tiene ahí y tapar la fila que tiene ahí y hacer el determinante de lo que queda, o sea, hacer el determinante respecto a y, o sea, el determinante de esta matriz que me queda aquí pequeñita, la parcial de y, parcial de z, n y p. Entonces, lo que hacemos es calcular y por el determinante respecto a y, derivada parcial respecto a y, derivada parcial respecto a z, y aquí queda n y p. Cuando nosotros calculamos el determinante, en j me queda negativo. Entonces me queda menos j por el determinante. Hago lo mismo que hice ahorita. Tapo la columna que tiene a la j y tapo la columna que tiene a j y la fila que tiene a j. Entonces, ¿qué me queda? Me queda derivada parcial respecto a x, derivada parcial respecto a z, y me queda mp más k, que multiplica derivada parcial respecto a x, derivada parcial respecto a y, m y n. ¿Sí? Y calculamos estos determinantes. Entonces, si calculamos estos determinantes, pues entonces, ¿qué va a quedar? Va a quedar, Oye, perdón, cuénteme, el menos queda de... del cálculo del determinante. Lo que pasa es que en álgebra lineal
según el determinante dice que uno va negativo, otro positivo y se va intercalando así. Sí. Digamos, hay o sea, hay otro derivada, entonces ya iría con menos, porque ya el más está en la K. Ujú. Otra forma cuando se tiene un 3×3 es hacer algo que se llama la regla de Sarrus. Pero entonces no me gusta para esto hacer Sarrus porque resulta que se vuelve una mezcla, se vuelve una vaina impresionantemente fea, entonces no me gusta. Pero es lo mismo, sí, o sea, yo no sé usted cómo esté acostumbrado a calcular los determinantes, pero pues es más, esta es la idea, pues más o menos la idea. Entonces, usted calcula acá este determinante, entonces le va a quedar I que multiplica A, derivada parcial de P respecto a Y, derivada parcial de P respecto a Y, menos, porque la diagonal contraria viene negativa, entonces queda derivada parcial de N respecto a Z, menos J que multiplica derivada parcial de P respecto a X, menos derivada parcial de M respecto a Z, más K que multiplica a la derivada parcial de N respecto a X, menos la derivada parcial de M respecto a Y. Y esto que está acá es el famosísimo producto cruz. Y ese que está ahí es el rotacional de F. O sea, cuando usted le pidan y le digan, calcule el rotacional de F, para calcular el rotacional de F, pues usted tiene que hacer esta cuenta que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno. ¿Profesor, lo puede subir un poquito un momentico? Por favor. Más. Ahí. Perfecto. Gracias. Ya. Bueno, entonces, tenemos las derivadas parciales. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Pues vamos a calcular, pues vamos a hacer un ejemplo. Sea, entonces vamos a tomar un campo vectorial y vamos a calcularle pues el rotacional. Entonces, sea, venga, buscamos uno por acá rápidamente. A ver. Sea F igual 6xy a la 3 más 2z cuadrado en I más 9x cuadrado y cuadrado en J más 4xz más 1 en K. Calcule rotacional de F. Bueno, entonces, calculen el rotacional de F. A ver cuánto les da. Esto es M, ¿no? Esto es M. Lo que acompaña a I es M, lo que acompaña a J es N y lo que acompaña a K es P. Entonces, si vamos a calcular el rotacional, pues fácil. Rotacional de F, ¿qué le va a dar? Tome a P. Entonces, el primero, toma derivada parcial de P respecto a Y. Entonces, toma a P, P es este. Derivada parcial de P respecto a Y, pues le da 0. ¿Listo? Menos. Derivada parcial de N respecto a Z.
derivada parcial de n respecto a z, pues da 0. Bien. ¿Estamos de acuerdo? Eso en i. Sí, profe. Menos j, que multiplica derivada parcial de p respecto a x. Derivada parcial de p respecto a x da 4z. Menos derivada parcial de m respecto a z. Derivada parcial de m respecto a z da 4z. ¿Sí? Que es de esta. 4z. Más k, que multiplica derivada parcial de n respecto a x. Derivada parcial de n respecto a x es 18xy cuadrado. Menos derivada parcial de m respecto a y. Derivada parcial de m respecto a y es 6 por 3, 18xy cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. O sea que el rotacional de f me dio 0 en i. Bueno, aquí me da 4z menos 4z es 0 en j. Sí, el 0 no tiene signo, ¿sí? Entonces pues lo voy a poner positivo. Más 18x, Cero. 18xy cuadrado menos 18xy cuadrado, pues 0 en k. O sea que el rotacional de f me dio el vector 0, 0, 0. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el rotacional. ¿Siempre tiene que dar 0, profe, o qué? No. Este es un caso particular donde dio 0, 0, 0. Hay casos ok. donde no da 0, 0, 0. Entonces, bueno, vamos a calcular la divergencia. Sí, como por calcularla. Pues no la vamos a usar por el momento, la vamos a usar cuando hablemos del teorema de la divergencia, ¿sí? Pero pues por el momento pues vamos a calcular la divergencia. ¿Cuánto me da la divergencia de f? Acuérdese, divergencia es parcial de m respecto a x más parcial de n respecto a y más parcial de p respecto a z. O sea, lo que está en y lo derivamos respecto a x. Entonces, divergencia de f me estaría dando 6y a la 3. N respecto a y. Entonces me da 18x cuadrado y más derivada parcial de p respecto a z, pues 4x. Entonces, la divergencia pues será simplemente las derivadas parcial de m respecto a x más n respecto a y más p respecto a z. Note que divergencia no es un vector, divergencia es un número, es una función, ¿sí? En cambio el rotacional sí tiene las componentes i, j, k, no se les olvide eso nunca. Rotacional siempre tiene sus componentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos? Sí, profe. Listo. Entonces, y usted se preguntará, pero profesor, ¿nosotros para qué vimos el rotacional? Pues para esto, teorema, criterio para campos conservativos en el espacio. Yo creo que ya se dan cuenta más o menos para dónde vamos. Criterio para campos conservativos en el espacio. Pues bueno, fácil. Suponga que M, N y P tienen parciales. Además de ustedes, no son los únicos que tienen parciales. M, N y P también tienen parciales continuas. El campo, o bueno, diremos que F igual MI más NJ más P por K
es conservativo si y solo si, se me acuerda de la profesora del colegio, si y solo si ve algún día el video, profesora, usted sabe que todo bien, si y solo si rotacional de f es el vector nulo. Sí, o sea, usted calcula, toma f en 3 variables. Y si usted toma f que tiene IJK y el rotacional le da 0, 0, 0, todas las componentes, o sea, que una no me dio 0, pailas, no es conservativo. O sea, tienen que ser las 3 componentes 0, todas, y cada una 0. Si las 3 son 0, entonces todo bien, el campo es conservativo. ¿Sí? Si alguna no le da 0, si alguna le quedó una X, le quedó una Y, le quedó una Z, por ahí le quedó algo en alguna de las componentes y las otras le dieron 0, nada, no es conservativo. Tiene que ser 0, 0, 0, 0 en I, 0 en J, 0 en K. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Bueno, Sí. Profesor, pregunta, perdón. ¿qué pasó? ¿De dónde sale ese valor de 6y a la 3 más 18x a la 2y? La Más divergencia. Es para hacer la divergencia. La divergencia. Parcial de m respecto a x. La parcial de m respecto a x es 6y a la 3. La parcial de n respecto a y es 9x 18x cuadrado y. Y la parcial de p respecto a z es 4x. Ah, ok, ya, gracias. Entonces, si el rotacional nos da el vector nulo, 0, 0, 0, hágale que no viene carro, conservativo. Entonces, eso quiere decir que el campo anterior es conservativo, o sea, este campo, 6xy a la 3 más 2, todo ese campo es conservativo. ¿Por qué? Porque el vector, el rotacional nos dio 0, 0, 0. ¿Sí? Eso significa que este vector que está acá debe ser 0. Para que el rotacional sea 0, pues este vector debe ser 0. Y por eso es, cuando usted tiene un teorema y a partir de un teorema pues tiene otro teorema más chiquito, el teorema más chiquito se llama corolario. ¿Sí? Que cuando lean un libro y llegue y diga corolario, corolario es un teorema que nace a partir del anterior. ¿Sí? O sea, entonces, ¿qué pasa? Si el rotacional de f es 0, 0, 0 y nosotros sabemos que rotacional de f, nosotros ya sabemos que rotacional de f es, bueno, no sé si ustedes lo escribieron. Bueno, aquí lo vamos escribiendo. Rotacional de f es dp de y menos de n de x. Entonces sabemos que rotacional de f es dp de y menos de n de x en i, ¿no? Menos j que multiplica a dp de x menos de z de m, perdón, de m de z, más k que multiplica a de n de x menos de m de y. Pues bueno, si el rotacional es el vector nulo, o sea, corolario, si el rotacional de f es esto y f es conservativo, si rotacional de f es el vector nulo, o sea, cada una de las componentes es nula, pues eso quiere decir que entonces f es conservativo. F es conservativo si cada una de estas componentes pues es 0. ¿Sí?
Pero si cada una de esas componentes es cero, ¿eso qué implica? Pues eso implica que de P de Y menos de N de X, pues debe ser cero. ¿Y eso qué implica? Pues para que un campo sea conservativo significa que de P de Y debe ser igual a de N de X. Significa que de P de X menos de M de Z debe ser igual a cero. O sea que de P de X debe ser igual a de N de X, a de M de Z. Y se debe cumplir que de N de X debe ser igual a de M de Y. ¿Sí? Estas tres igualdades, si se cumplen estas tres igualdades, pues entonces podemos decir que el campo es conservativo. Entonces hay dos formas de verificar que un campo sea conservativo. ¿Cuáles? Pues calculando el rotacional, verificando que da 0, 0, 0, o pues comparando las derivadas parciales. Entonces usted saca las derivadas parciales y luego que saque las derivadas parciales, pues las va comparando. ¿Estamos de acuerdo? Profe, una consultica. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que ayer en el video que usted muestra, cuando está explicando lo del rotacional ahí, dice que es derivada de n con respecto a de z. Entonces no sé si quedó mal allá o aquí está con dx o no importa. No importa y mucho. Allá lo puse de Z. Sí, señor. Miramos. ¿Dónde lo puse de Z? Acá ahí dice de P de Y de N de Z. De P de Y y de N de Z. Sí, señor. ¿Quién está diciendo de X? Sí, es de Z, gracias. Es de Z. Sí, me quedó mal. Es de Z. Listo, de Z, de Z. Gracias, de Z. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a verificar si este campo es o no es conservativo. Entonces, ejemplo. Bueno, ¿qué hora es? Ah, no, hay tiempo. Ejemplo. F igual. Bueno, hoy tenemos que hacer varias cosas. Perdón, profe, perdón mi ignorancia. O sea, para resolver un ejercicio, ¿se puede utilizar cualquiera de los tres o tenemos que aplicar los tres? No, cualquiera de las dos. Es la que usted, con la que usted se sienta más cómodo. La primera. Bueno, entonces si se siente cómodo con esa, hágale, todo bien. Le estoy mostrando todas las formas como las puede hacer. Vamos a verificar si este campo es conservativo. Entonces, ejemplo, verifique si es conservativo. ¿Listo? Bueno, haga y verifique si es conservativo. Y mientras tanto voy mirando aquí algo. Pero cariño sincero, vete olvidando por la será tu casa.
Es que encontrar uno de 3. Estoy buscando uno de 3 que no sea conservativo. A todos. O sea, si usted quiere verificar si un campo eso no es conservativo, entonces usted usa curl. Curl viene de curly. ¿Sí? No sé si sepan qué es curly en inglés. ¿Cómo, profe? ¿Cómo? No sé si sepan qué es curly en inglés. Me toca abrir ¿qué? Me toca abrir la Google antes porque si no salen para cosas raras. No, curly. Curly. Mire, curly hair. Entonces usted pregunta qué es curly hair. Eso es pelo rizado, ¿sí? Entonces acuérdese del rizado, curly hair, de que cuando usted vaya a Wolfram, entonces usted escribe en Wolfram, o sea, se llama rotacional, en español se llama rotacional, pero en inglés se llama curl. Entonces usted escribe aquí curl y simplemente pone de lo que quiere calcular. Entonces, vamos a calcular el curl de ese que está ahí. Entonces, y más z, entonces usted le escribe y más z, coma. En I. ¿Cómo? Ahí no se escribe con ¿Qué? en I ni nada de esa vuelta. Ni No, corta, no. nada, solo se separa. Solo se separa. Bueno, cuando yo lo hacía solo era separando, ¿no? No sé si ahorita pues tengo que ponerle el IJ acá. Si no, pues lo ponemos X más Z y aquí pone X más Y. Y le da Enter. Entonces, ahí le calcula el curl. Obviamente él solo lo calcula, ¿no? O sea, a usted le toca mostrar las cuentas. Pero mire, efectivamente, pues es que es conservativo. ¿Por qué? Pues porque le está dando 0, 0, 0. ¿Sí? Entonces, usted simplemente pues pone curl, lo separa por comas y JK y pues ahí ya tiene si eso no es conservativo. ¿Listo? Ahora, quiero terminar con algo que se llama la función potencial. Entonces póngale cuidado. Si f es conservativo, existe, pues por definición, existe una f minúscula tal que f, el campo, es igual al gradiente de esa f minúscula. ¿Sí? ¿Y eso qué implica? Eso implica que si f es igual al gradiente de f minúscula, y nosotros sabemos que f es mi más nj más p por k, pues entonces f debe ser igual al gradiente de f. Entonces el gradiente de f es derivada parcial de f respecto a x en y, más derivada parcial de f respecto a y en j, más derivada parcial de f respecto a z en k. Pero dos vectores son iguales siempre que pues componente a componente sean iguales. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir entonces que m pues debe ser igual a la derivada parcial de f respecto a x, n debe ser igual a la derivada parcial de f respecto a y p debe ser igual a la derivada parcial de f respecto a z. ¿Sí? ¿Y esto qué implica? Esto implica que pues cuando usted integre a m respecto a x, pues le va a dar f de x, y, z, porque pues integra aquí también a este lado, que cuando usted integre n respecto a y, pues le va a dar f de x, y, z, y que cuando usted integre p respecto a z, pues al integrar p respecto a z, pues le va a dar f de x, y, z. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es como resolver una ecuación diferencial.
Bueno, eso lo van a ver el otro semestre, pero entonces, o sea, usted quiere quitar este de x, pues integre respecto a esa variable. Quiere quitar esta de y, pues integre respecto a y. Y quiere quitar esta de z, pues integre respecto a z. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo puedo construir la f minúscula si el campo es conservativo. O sea que si yo integro, yo ya sé que es conservativo, pues ya hicimos el rotacional y vimos que nos dio 0. Entonces, si el rotacional nos dio 0, vamos a calcular entonces el f minúscula. ¿Eso qué quiere decir? Pues que vamos a calcular integral de m respecto a x. Entonces tenemos que m es y más z. Entonces, si integramos y más z respecto a x, pues y más z respecto a x pues nos da xy más xz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me entienden lo que estoy haciendo o no? O sea, yo sé que f es conservativo. Yo ya lo probé. Hicimos el curl, o bueno, usted lo hace a mano y se da cuenta pues que el rotacional le da 0, 0, 0. Sí, señor. Listo. Si f es conservativo, por definición, existe una f minúscula tal que f mayúscula, o sea, el campo es igual al gradiente de esa función. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Listo. Entonces, eso quiere decir que si el campo es conservativo, pues yo puedo construir esa f minúscula. ¿Y qué voy a hacer para construir esa f minúscula? Para construir esa f minúscula, lo que voy a hacer es que voy a tomar a m, que en este caso pues es y más z, lo integro respecto a x y pues eso me da la función. Entonces, eso me va a dar xy más xz más una función, uy, espere, ¿qué pasó? Más una función en términos de las variables que yo no integré, o sea, una función en términos de y y z. Que cuando yo integre el otro valor, x más z, respecto a y, pues entonces voy a volver a obtener la función potencial, pero entonces cuando lo integre respecto a y, pues me va a quedar xy más yz más una función en términos de las variables que no integré, xz, más, y la otra integral pues me va a quedar la integral de X más Y. x más y respecto a z. Entonces, integrar, o sea, integrar de toda la vida, o sea, integral respecto a z, pues entonces será xz más yz más una función en términos de las variables que no integré, en términos de xy, ¿sí? Y esta es f, esta es f y esta es f, todas son f. Entonces, la función que me cumple la condición, pues ¿qué va a hacer? Pues va a ser, tomo una vez cada una de las funciones, ¿sí? Entonces, en esta tomo xy y xz, ¿sí? Tomo xy y tomo xz. Ahora, en la segunda miro, xy ya está, entonces no lo tomo. Pero entonces, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar yz, que es la que me falta. Y después, pues miro al final. Al final está xz y está yz. ¿Ya las tomé? Sí, ya las tomé. Entonces, la función que me cumple la condición determinada que el gradiente de esa función me dé el campo, pues es esta f. ¿Me entiende? Entonces, esa f, o sea, si yo calculo el gradiente de f, pues el gradiente de f, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar y más z en i más y más z en i. En j, pues me va a dar x más z en j más, y en k, ¿qué me va a dar? En k me va a dar y más x, o x más y, en k.
que es precisamente el campo del cual yo partí. ¿Me entiende? Esta función que está aquí es... Perdón, profe, ¿cómo hizo eso? Profe, ¿esa no es YZ? ¿Cuál? ¿La K? No, es X más Y porque es la derivada parcial respecto a Z. Ah, ok, ya. ¿Sí? Entonces, f es la función, es lo que se va a llamar función potencial. ¿Sí? Entonces, si usted tiene un campo conservativo, puede construir la función potencial f minúscula. ¿Estamos de acuerdo? Y esa va a ser una de las cosas más importantes que usted tiene que saber de este curso y de este corte. Esto es un punto fijo. Tomar un campo, verificar si el campo es conservativo, luego que verifique si el campo es o no es conservativo, construir la función potencial. Esto sale porque sale. ¿Estamos? Sí, señor. Entonces, Un poquito extenso. ¿cómo? Está un poquito extenso, ¿no? Por eso les dije que este corte es pesadito por eso, porque hay muchas Pues no cosas. se mira tan difícil, pero sí está como extenso. Sí, no es difícil no es, pero entonces hay que saber hacer las cosas. Listo, entonces, vamos a hacer estos dos ejemplos y con estos dos ejemplos terminamos. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir lo siguiente. Sea los últimos ejemplos, ¿no? Ejemplo, sea f, vamos a ponerle picante, ¿sí o no? F de xy igual, ay no, pues es que se pone muy largo, f de xy igual a 3x cuadrado más 2y menos y cuadrado e a la x en y más 2x menos 2y e a la x en j. De dos variables, vamos a hacerlo solo de dos variables. Verifique si f es conservativo y si lo es, calcule la función potencial f minúscula. ¿Listo? Bueno, bien pueda siga. A ver, ven. Pues, profe, yo tengo 2 menos 2y a la x. Bueno, La primera. pero antes de eso, pues hay que verificar si es conservativo, ¿no? Entonces, Sí, por eso, para saber si es conservativa. dm de y. Entonces, dm de y me da 2 menos 2y e a la x. Eso da dm de y. Y dn de x da 2 menos 2y por ser factor por la derivada de e a la x, pero la derivada de e a la x es e a la x. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces f es conservativo. Entonces, ¿cómo encontramos la función potencial? Pues para encontrar la función potencial es integral
de 2 menos 2y e a la x de x. Entonces eso me da 2x menos 2x, ojo porque aquí es un producto. Ah, no, mentiras, porque aquí puedo sacar el 2y, lo saco de factor, ¿no? El 2y sale de factor, que multiplica la integral de e a la x. Pero la integral de e a la... Venga, lo voy a hacer aparte, mejor. Para no confundirnos. Integral de 2 menos 2y e a la x. Entonces eso es lo mismo que integral de 2 de x menos integral de 2y e a la x de x. Entonces, ¿esto qué es? Esto es 2x menos 2y por la integral de e a la x, porque pues el 2y lo puedo sacar de como constante, y la integral de e a la x pues es e a la x. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería f. Y hago lo mismo con n. Ay, no, estoy haciendo una brutalidad, porque tengo que tomar es a n, no a la derivada. ¿Por qué no me dice? Me da rabia. Estoy cometiendo una brutalidad. Tengo que tomar es m. M es 3x al cuadrado. 3x al cuadrado más 2y menos y cuadrado e a la x de x. ¿Sí? Entonces, si yo calculo esta integral, pues esa integral me va a dar 3x a la 3 sobre 3 más 2y por x menos x y cuadrado, perdón, saco el y cuadrado de factor común, o sea, de factor de la integral, e integro e a la x, o sea, e a la x, porque la integral de e a la x pues es e a la x, y esto sería f. ¿Estamos? Sí, profe. Y ahora hay que integrar 2x menos 2y e a la x respecto a y. Entonces, pues eso me da 2xy menos 2y cuadrado sobre 2, y el e a la x sale de factor, porque el e a la x pues no tiene y, entonces sale como constante. Entonces, eso quiere decir que la función potencial me va a dar 2xy, pues que está aquí y está aquí, menos y cuadrado e a la x, que está aquí también, más x a la 3. Esta que está aquí es la función potencial. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Listo. Entonces, vamos a mirar. Bueno, aquí ustedes tienen, aquí está explicado todo lo que yo les decía, todo lo que les hablaba de divergencia, de rotacional, de... Bueno, entonces, campos vectoriales, les muestran el ejemplo, les muestran pues, bueno, cómo se grafica. Entonces, bueno, se hacen las cuentas y entonces les dicen, vea, la forma de verificar si es conservativo o no, pues calcular nx igual a my. Entonces, si nx es igual a my, pues entonces es porque es conservativo, lo que habíamos hablado. Y bueno, y entonces esto se usa para determinar si eso no es conservativo. Entonces, luego que usted grafica si eso no es conservativo, bueno, entonces se calcula el rotacional para varias variables, y después que haga eso, pues entonces aquí le llaman campo vectorial. Bueno, existen los campos vectoriales, por aquí hacen gráfica, ve, aquí está la gráfica de un campo vectorial, bueno, muestran todo eso.
Y entonces se calculan las funciones potenciales. Entonces definición de rotacional, el que acabamos de hacer. Bueno, aquí lo llaman es MNR, ¿sí? Pero aquí nosotros lo llamamos P. Y entonces se calcula así, tal cual como lo hicimos, se hacen las cuentas, la divergencia. Entonces aquí hay ejercicios. Entonces grafique, vea, tiene este ejercicio de 1 a 6 para que haga las gráficas. Aquí tiene para que calcule, ¿para que qué? Para verificar un campo que tenga esta función potencial. Bueno, eso es una pregunta. La otra pregunta, pues, determinar si es conservativo. Estos preguntan, pues, demuestre que es conservativo y calcule la función potencial. Y aquí calcula rotacional y divergencia. Y pues listo, eso sería todo. Próxima clase, integrales de línea. Entonces, para calcular integrales de línea vamos a necesitar varias cosas. Primero que todo es cómo escribir una curva parametrizada. Entonces, cómo parametrizar una curva, hacer las parametrizaciones. Luego de hacer las parametrizaciones, pues entonces ver cómo se integra una parametrización. Y entonces, después de que uno calcula la parametrización, pues entonces puede calcular la integral de línea en una curva. Luego, pues uno puede llegar a un teorema muy importante que dice, bueno, se hacen estas integrales de línea por medio de ¿qué? De la parametrización, ¿sí? Entonces vamos a ver eso. Luego que veamos eso, la próxima clase, después de esa, vamos a ver algo que se llama independencia de la trayectoria o integrales independientes de la trayectoria. Para eso es que vamos a usar los campos conservativos. Y entonces, pues la idea es hacer integrales independientes de la trayectoria. Eso es fácil de hacer. Y finalmente, esto es importantísimo en análisis complejo. Yo no sé quiénes de ustedes vean matemáticas especiales, pero si ven matemáticas especiales, cuando nos veamos allá en especiales de nuevo, entonces pues acuérdense que yo les dije que había que estudiar integrales de línea e integrales independientes de la trayectoria, porque eso lo vamos a ver allá, pero pues obviamente en variable compleja, ¿no? Entonces la idea es eso para pues después llegar a lo que nos interesa, que es el teorema de Green, el teorema de la divergencia y el teorema de Stokes. Entonces pues nada, calculen, tomen los campos vectoriales, verifiquen que efectivamente pues si es un campo conservativo. Si es un campo conservativo, pues calcúlenle la función potencial. Ejemplos hay por montones. Ustedes pueden meter a YouTube, en YouTube deben haber 200.000 videos de eso, entonces pues no debe haber problema. ¿Listo? La idea es que más o menos por ahí el jueves, yo creo, ya les tengo las notas del taller y todo, se las envío. Espero, ojalá si las puedo sacar hoy, pues sería excelente para poderles enviar pues el PDF. Estén pendientes del PDF al correo y a los grupos para que pues revisen sus notas y pues si tienen alguna duda, comentario, pues me lo hagan antes de subirlo a la plataforma. Ustedes saben que pues después de que yo suba a la plataforma, pues yo no cambio. ¿Sí? O sea, yo cambio mientras envíe el PDF. Entonces en el PDF ustedes lo miran, profesor, que mire que aquí esto me quedó mal calificado, ¿qué tal? Bueno, pues ahí lo cambiamos. ¿Listo? Sí, señor. Listo, Profesor, profe. Cuéntenme. yo tengo un problema, es que por Teams no deja abrir lo de acá, lo que usted hace las notas en clase. A ver si nos podría enviar la de hoy por PDF. Porque la vez pasada duré como 1 hora esperando y nunca abrió. Bueno, No, profesor, siempre ha estado así, tampoco he podido. O sea, abre hasta cierto punto y para allá no carga. Entonces, pues, bueno, listo. Ahorita la saco y se las envío. bueno, muchas gracias. Listo. Chao. Bueno, Listo, vemos. profe, hasta luego. Listo. Feliz fin Chao. de semana. Eso igualmente.